a trabajar el tema que tenemos para hoy. Recuerden que estamos comenzando a transitar por un concepto muy importante para la psicología social, que es el de interacción simbólica, que va a dar lugar a un enfoque llamado a sí mismo, interaccionismo simbólico. Iniciábamos con la discusión en nuestro encuentro anterior. Recuerden que veníamos trabajando el texto de Bloomer, que a su vez recoge una teoría de un autor muy importante que va a ser George Simmel, de la Escuela de Chicago. Estamos hablando de un trabajo que habría iniciado más o menos en la década del 30 y que Bloomer había retomado después para llevarlo pues cerca de la mitad del siglo XX. Pero aquí vamos a ir un poco más atrás porque es importante entender que hay unas raíces, sobre todo desde la sociología, que ya venían trabajando el interaccionismo simbólico. Entonces, en nuestro encuentro de hoy, la idea es que podamos abordar el texto de Simmel, que ustedes, yo les envié el link, es un texto que es muy pesado para enviarlo directamente como archivo adjunto. Espero que lo hayan podido descargar y lo hayan podido revisar. Recuerden que no era todo el texto, sino simplemente unos apartados cortos para trabajar un concepto importante que es el de sociabilidad. Entonces, en nuestro encuentro de hoy nos vamos a centrar en ese concepto de sociabilidad que va a resultar ser un concepto fundamental para poder entender la interacción simbólica. Vamos entonces a comenzar con ese recuento de Simmel. Yo les había dicho, les había anticipado la otra vez que Simmel es un autor alemán que habría escrito sus distintas obras a finales del siglo XIX y principios del XX y que había sido opacado por otros sociólogos de la época que eran pues muy reconocidos, como por ejemplo Durkheim o como por ejemplo Weber. Pero digamos lo interesante acá con Simmel es que se va a convertir en uno de los referentes fundamentales para el posterior desarrollo del interaccionismo simbólico. Fundamentalmente a Simmel lo va a rescatar en principio un autor que vamos a trabajar en la siguiente sesión, que es Erving Goffman. Goffman, que trabajó temas sobre todo relacionados con el estigma, con la identidad social, se acercó a las teorías de Simmel y retomó parte de sus conceptos para poder profundizar aún más en el tema de la interacción simbólica. Entonces, aquí estamos en una unidad que transitaría por tres autores, por tres textos, que son fundamentales sobre todo para quienes quieran construir el análisis de la película que está programada para la próxima semana. Recuerden que en 15 días se hace la entrega del primer análisis de película y ahí teníamos dos opciones para escoger. Una es esta película de Los Idiotas, que ustedes ya tienen el link, en donde pueden pues, acceder a verla en línea. Es una película de un autor, de un director danés que hace cine independiente, es una propuesta pues muy artesanal, también muy controversial, del señor Lars von Trier, uno de sus primeros trabajos. Esa es la película de análisis, de reflexión de este tramo de interaccionismo simbólico, es esa, ¿cierto? La de Los Idiotas. Y tenemos otra con la cual ustedes también podrían hacer el análisis, que la revisamos ya hace un tiempo, incluso antes de irnos al pequeño receso, y es la película del experimento, que como lo hemos dicho en distintas ocasiones, sobre todo se puede construir un análisis fundamentalmente con Zimbardo, pero también podemos utilizar otros autores que ya hemos venido revisando, el mismo Milgram e incluso también, ¿por qué no Bloomer? Dado que en el experimento de la cárcel de Stanford también se trata de la interacción y del interaccionismo simbólico. Entonces, por eso es que estas tres lecturas, estas tres videoconferencias que hemos venido desarrollando desde la anterior hasta la que sigue en la próxima semana, son muy importantes para que ustedes puedan hacer un muy buen trabajo de análisis sobre cualquiera de sea la película que ustedes elijan. Bien, entonces empecemos con Simmel. Fíjense que Simmel hace algo que es muy importante porque en ocasiones lo olvidamos y es diferenciar dos conceptos que incluso los utilizamos de manera homogénea, el concepto de socialización y el concepto de sociabilidad. Él va a comenzar a establecer una distinción entre los dos, pero lo más interesante no es solamente la distinción que puede hacer en términos conceptuales,
sino más bien la demostración que hace en términos de que lo más importante para el ejercicio de la construcción de la sociedad es la sociabilidad. No es que la socialización no sea importante, sino que en realidad es en la sociabilidad en donde el sujeto realmente se hace parte de una sociedad y comienza a ser un actor social, podríamos decirlo así. Para iniciar con eso y poder hacer una distinción rápida y sencilla de los dos conceptos, hay que tener en cuenta lo siguiente. Recuerden que Simmel dice que la sociabilidad tiene que ver con un impulso y que ese impulso simplemente lo que busca es interactuar y relacionarse con otro por el simple placer de estar juntos. Es decir, que lo que busca el impulso de la sociabilidad es la felicidad a través, o el placer o la satisfacción entonces, a través de la interacción, a través de la relación con el otro, que ya hemos resaltado bien, sobre todo con Bloomer, se trata de una relación mediada por el lenguaje. Entonces la sociabilidad simplemente surge de un impulso y lo que busca es estar junto a otros, por el simple placer de poder estar junto al otro, y poderse relacionar y poder interactuar. Distinto a la socialización, porque la socialización tiene un objetivo, tiene un fin. La socialización tiene que ver fundamentalmente con un interés que se traza en términos sociales y que define un objetivo, un sujeto y una forma de comportarse. Entonces, fíjense que todo el tiempo en nuestro proceso de ingreso a la sociedad y en el proceso de articularnos como actores sociales, es decir, más bien en la vida social, estamos todo el tiempo pasando por esas dos acciones, digamos, ¿no? Pero no están separadas, sino que en realidad están ligadas entre sí. Es decir, que no es tan sencillo diferenciar la una de la otra, porque en el mundo de la vida, sociabilidad y socialización ocurren en ese mismo proceso. ¿Cómo ocurre eso? Pongamos un ejemplo sencillo. Ir a la escuela, ¿cierto? Cuando uno va a la escuela porque la escuela es un aparato diseñado para lograr socializar al sujeto, o sea, es un aparato de socialización, ¿sí? Tiene una finalidad. La finalidad es educar a los sujetos, es civilizarla, como surge en el siglo XVIII y XIX. El interés de la escuela es también lograr desarrollar unas competencias ciudadanas y sobre todo desarrollar unas habilidades que le permitan al sujeto adaptarse al mundo laboral. Entonces, la escuela como aparato es un sistema de socialización, como lo es también la familia, ¿no? La familia es un aparato de socialización porque también tiene unas finalidades. Esas finalidades también tienen que ver con la educación, también tienen que ver con el desarrollo de unas habilidades fundamentales para poderse adaptar al mundo social. Entonces tenemos ahí dos ejemplos de socialización. Pero en ambos casos, en ambos ejemplos de socialización, las personas están permanentemente en, eh, en ocasiones interactuando de formas distintas a las que están planeadas en el proceso de socialización. Es decir, en esa misma esfera de la socialización llamada escuela, hay personas en determinados momentos durante el día o cualquiera que sea la forma de observarlo temporalmente, durante el proceso mismo, que están sociabilizando. ¿Y cómo sociabilizan? Porque simplemente interactúan unos con otros sin ninguna finalidad de socialización, simplemente porque quieren estar juntos, simplemente porque gozan de hablar y de interactuar. Entonces en la escuela, por ejemplo, podemos ver que mientras los sujetos están en el aula de clase, están sobre todo en un proceso de socialización. Eso tiene una finalidad. Lo cual no quiere decir que en la misma aula de clase no puedan haber momentos de sociabilidad. Lo que ocurre es que los procesos o los momentos de sociabilidad comienzan a ser constantemente regulados y constantemente incluso prohibidos, ¿sí? Es decir, que si están unas personas en medio de una clase y comienzan a conversar entre sí, pues lo más seguro es que el profesor va a intervenir y a decir que en este momento están en clase y que dejen de hablar. Entonces, en realidad, esos procesos de sociabilidad, en ciertos momentos, por ejemplo, en la escuela, están prohibidos o están regulados. Pero no así en otros espacios, ¿no?
cuando los sujetos van a sus horas de receso, a sus horas de descanso, pues comienzan a interactuar de otra forma, de una manera no condicionada, aunque es importante decir que no se trata de una esfera de absoluta libertad, pero digamos hay un menor condicionamiento y pueden por lo tanto sociabilizar de una manera mucho más libre, de una manera mucho menos regulada. Entonces ahí mismo, en esa escuela, habrían unos momentos en donde eh, hay unos factores que propician la sociabilidad o que permiten la sociabilidad. Pero fíjense, esa sociabilidad se da al mismo tiempo dentro de un proceso llamado socialización. Eso ocurre entonces finalmente en todas las esferas de la interacción humana. En la familia ocurriría igual, ¿no? Hay momentos en donde hay una mayor regulación en el proceso de socialización, pero también otros en donde hay formas de sociabilidad entre sus miembros. Fíjense entonces que en esa medida todo el tiempo la interacción humana pasa por las dos esferas constantemente. Se está en procesos de socialización, pero dentro de ellos hay momentos de sociabilidad. Eso es importante entonces señalarlo. Pero lo interesante es que en Simmel, porque fíjense, cuando vemos los dos procesos, socialización y sociabilidad, pues realmente ¿qué concluimos? Concluimos que para la escuela, por ejemplo, para la familia o en general, para los distintos, eh, llamémoslo así, actores que agencian los procesos de socialización, pues sería más importante la socialización y la sociabilidad sería algo trivial, ¿cierto? De manera que justamente por eso en la escuela la sociabilidad únicamente se permite en unos momentos como el descanso, el receso, y no se permite casi durante el proceso de aprendizaje, por ejemplo. Pero también, si ustedes hablaran con los padres de familia de estos niños, si hablaran con los directivos de los profesores, o incluso si ustedes mismos como futuros profesionales del campo de la psicología ven las dos esferas, pues seguramente van a tratar de priorizar la socialización. ¿Por qué? Porque tiene un objetivo, ¿cierto? Uno intenta entonces, o casi siempre, le resta importancia a la sociabilidad porque la ve como un juego, una simple interacción trivial, sin finalidad y que no aportaría mucho. Sin embargo, lo interesante es que en la teoría de Simmel la sociabilidad es el proceso más importante de la forma en la que los sujetos habitan la sociedad. Es el proceso central a través del cual el sujeto se inserta en la sociedad. Eso en Simmel. Y creo que eso es lo interesante en este momento de analizar el concepto. Fíjense que hay una frase con la que, bueno, hay varios asuntos de inicio en el texto que ustedes han podido revisar, pero hay una pregunta fundamental que hace Simmel y es ¿por qué nos juntamos? Ustedes recordarán, si hacen pues, un poco una revisión de las principales teorías que hay a principios del siglo XX relacionadas con ese tipo de interrogante, ¿por qué nos juntamos? Las teorías van a decir, pues, básicamente, que hay una especie de impulso social. Y ese impulso social, o esa idea del impulso social, pues simplemente es una herencia o se habría heredado fundamentalmente de Aristóteles, porque Aristóteles había dicho ya que el ser humano es un animal político, ¿no? Y recordemos pues que la concepción de animal político en Grecia tiene que ver con que es alguien que participa de los asuntos públicos y en esa participación de los asuntos públicos pues tiene que recurrir a dos procesos. El primero es ser un actor activo que puede tomar la voz, o sea, tiene voz en los asuntos públicos, pero al mismo tiempo tiene capacidad de razonamiento sobre las decisiones públicas. Bien, pues de alguna manera, desde ese presupuesto, ciertas teorías modernas han ubicado eso como punto de partida. El ser humano es un ser social y sería un ser social por algo así como un impulso, ¿cierto?, a la agregación, al juntarse con otros. Simmel está un poco ubicado ahí, no podríamos decir lo contrario, pero también hay teorías que lo contradicen. Alcanzamos a hablar muy brevemente de eso cuando iniciábamos en nuestra quizá primera o segunda sesión, cuando veíamos el texto de, el apartado de
Psicología de las masas, en donde Freud hace referencia a Le Bon. Y yo les decía que en Freud, por ejemplo, la socialización, o más bien la agregación humana, no se da por instinto. O sea, Freud dice, no hay un instinto gregario. Bueno, eso podríamos dejarlo ahí en suspenso, pero por ahora sí me dice que habría un impulso de sociabilidad. También es importante resaltar que un impulso de sociabilidad no es exactamente igual a que el ser humano sea un ser social por naturaleza. Sí me le está diciendo un impulso de sociabilidad, no una, eh, llamémoslo así, una esencia social del ser humano. ¿Por qué sería distinto? Porque ese impulso de sociabilidad en sí tiene una única finalidad: alcanzar la felicidad a través del placer de encontrarse con otros. Punto. O sea, en Simmel, el impulso de la sociabilidad simplemente tiene que ver con un impulso a jugar, a la interacción, y se trata justamente de un juego y de una escenificación. No es entonces exactamente igual a decir que hay un ser social por naturaleza, porque cuando yo hablo de un ser social por naturaleza, lo que estoy diciendo es que por naturaleza habría un impulso a juntarme con otros para obtener unos fines y unos objetivos sociales que traigan beneficios para aquellos que se agregan o que se juntan. Aquí no. Aquí el único beneficio se llama felicidad, y esa felicidad o placer es algo que simplemente de lo cual goza cada uno. No es un beneficio mutuo, es simplemente una satisfacción de orden individual en sí, por lo menos. Bueno, entonces, de alguna manera, eh, por eso, en Simmel, ese impulso a la sociabilidad, dice él, pues lo que hace es desprender, dice él, las realidades de la vida social del proceso de socialización. O sea, quitarle la finalidad que tenía la socialización al encuentro que había permitido, ¿cierto? Dos personas se encuentran, o muchas personas se encuentran en la escuela, porque el proceso de socialización tiene una finalidad. Bien, pues en la sociabilidad se desprende esa finalidad, ese objetivo de la socialización, y entonces queda simplemente el puro encuentro de sociabilidad allí, si se quiere, como una forma pura de encuentro. Y eso es lo que simplemente se buscaría para lograr una cierta satisfacción personal, individual. Bien, eso en un primer momento me parece importante señalarlo y no perderlo de vista, ¿cierto? ¿De qué se trata entonces con la sociabilidad? Muy bien. Entonces, Simmel va a comenzar a hablar de cuáles son los requisitos que se requieren para que alguien pueda interactuar en ese proceso de sociabilidad. Y él va a decir que necesariamente hay una serie de condiciones, de todas formas, una serie de pautas y no tanto de regulaciones, pero sí de papeles a asumir y de límites a no sobrepasar para que el juego de la sociabilidad funcione de manera adecuada. Por eso, entonces, lo primero es decir que la sociabilidad en Simmel es un juego, y él la llama la forma lúdica de la socialización. Eso es la sociabilidad, la forma lúdica de la socialización. Hoy, aquí y ahora, estamos teniendo justamente un problema debido a esta situación. Es importante siempre, como es lo que venimos trabajando en nuestro curso a manera de trabajo de investigación, que no perdamos de vista y que tratemos siempre de hacer la articulación entre los conceptos nuevos o los conceptos que discutimos y la realidad que estamos observando. Un problema relacionado con esto tiene que ver justamente, y es lo que se escucha todos los días en los medios de comunicación, sobre todo con los jóvenes y los niños, que dicen que lo que les ha parecido más complicado de todo esto, seguramente a ustedes también les esté pasando, es que no puede uno encontrarse con las personas cercanas, no puede uno encontrarse con los amigos, y entonces, ¿qué ocurre? Pues que el espacio de sociabilidad se pierde. Claro, no que no pueda recuperarse quizá de otra manera, no que no pueda de pronto uno juntarse por WhatsApp a hablar con alguien, pero de todas maneras, esos espacios de sociabilidad que se permitían en el ejercicio de socialización escolar, sea en la educación básica
y media, o sea, en la educación universitaria como la de ustedes, esos espacios de sociabilidad se han perdido, no se tienen ya. Y entonces al perderse, se pierde esa forma lúdica de la socialización, pero al perder la forma lúdica de la socialización, pues entonces eso genera necesariamente un malestar para el sujeto, porque si se quiere, podríamos decirlo así, el único plus, la única ventaja que había en términos de satisfacción, en términos de felicidad para los sujetos que interactúan en un proceso de socialización, el único plus era la sociabilidad. El único plus era ese juego, esa interacción con el otro, y es lo que ya no se tiene. Entonces estamos en un proceso educativo unidimensional, ¿sí? En la medida en la que solo se ocupa de este proceso de enseñanza, ni siquiera de aprendizaje, sino sobre todo de enseñanza. Y bueno, dejar eso por fuera, pues genera necesariamente una serie de malestares en los sujetos que tendrán distintas formas de manifestarse, evidentemente. Bien. Pero en Simmel ese juego no es cualquier juego, porque en Simmel, dice él, ese juego se comporta como una obra de arte respecto a la realidad. O sea que ese juego es un juego con una estética, y a través de esa estética de la interacción, según Simmel, van a aparecer dos dimensiones importantes que ahorita nos vamos a tener allí. Una dimensión política, diríamos, ¿cierto? Democrática, y una dimensión ética. Entonces, no se trata de cualquier juego, sino que se trata del juego en el que los sujetos pueden desarrollar a través de él las habilidades para convertirse en sujetos democráticos y las habilidades para convertirse en sujetos éticos. Ya vamos un poco hacia allá, pero esos elementos son centrales y no se pueden dejar de lado. Entonces, por eso en Simmel el asunto de la sociabilidad es tan importante, y por eso él va a decir que solo dentro de la sociabilidad se llega al gran problema de la sociedad, ¿no? ¿Y cuál es el problema, el gran problema de la sociedad? Pues Simmel lo traduce en esta pregunta. Dice, ¿qué grado de importancia y acento le corresponde al individuo dentro del entorno social? Eso es lo importante de esta perspectiva. Lo veníamos diciendo con Blumer cuando mostrábamos que una de las diferencias importantes entre esa teoría y las otras teorías que habíamos revisado antes sobre la influencia del grupo, sobre los condicionamientos sociales en el comportamiento del sujeto, pues eran que en la teoría del interaccionismo simbólico el sujeto tiene un mayor margen de acción. El sujeto es contemplado como un actor social, es alguien que desarrolla un papel mucho más activo. Por eso entonces, Simmel dice, solo en la sociabilidad nos arribamos o nos encontramos con ese gran problema de la sociedad. ¿Qué importancia le corresponde al individuo en el entorno social? Eso es algo que tiene toda la profundidad que ustedes quieran, porque aquí ahora justamente eso es un poco lo que estamos viendo. Ustedes habrán visto, por ejemplo, en las noticias, que han aumentado y mucho los índices de violencia intrafamiliar, especialmente de violencias dirigidas contra los niños, las mujeres también, pero en especial contra los niños. Y ahí uno podría preguntarse sobre eso, ¿no? ¿Qué ocurre con la sociabilidad al interior de la familia? Ocurre que los procesos de socialización en la familia, como son altamente jerárquicos y como son altamente heterónomos, dejan un margen muy reducido no solamente a la sociabilidad, sino a la importancia que le corresponde al individuo dentro de ese entorno llamado familia. Si uno es un niño en una familia, uno es quizá en ciertos momentos el que menos importancia tiene en términos de su papel como actor social, ¿no? Quizá no en términos del cuidado, ¿no? Pero sí en términos del papel que le corresponde como actor social, de ser tenido en cuenta como alguien en capacidad de actuar socialmente. Bien, entonces ese es un aspecto importante. Pero no, ese simplemente es un pequeño aspecto, diríamos, la punta del iceberg. Si fuéramos más al fondo, que eso es lo que ustedes están haciendo ahora, ¿con qué nos encontraríamos? Por ejemplo, claramente nos encontraríamos con que esta situación actual, que va a llevar progresivamente
a instalar una mayor cantidad de mecanismos de control social. Lo estamos viendo ya. En Medellín, por ejemplo, en adelante, quien quiera moverse tendrá en principio que inscribirse a una aplicación, ¿no? En Medellín me cuida, que en donde uno pues pone sus datos personales, pero autoriza sobre todo a ser controlado en su ubicación, ¿cierto? Geoespacial. ¿A través pues de qué? Pues simplemente de un teléfono móvil, un teléfono inteligente que es capaz de emitir señales de mi geolocalización, ¿cierto? Entonces, ya estamos ingresando en esa lógica del mayor control y eso va a implicar necesariamente que las formas de sociabilidad se van a ver intervenidas y que en esa medida vamos a ver reducido el lugar que le corresponde al individuo dentro del entorno social. O ya, si uno estuviese inscrito en una plataforma y quizás se fuera a una reunión con una gran cantidad de personas, en ese mismo momento podría ser observado, geolocalizado y en ese mismo momento ese encuentro podría ser intervenido por la policía, ¿no? Porque eso generaría una alarma inmediata. Hay una cantidad de personas reunidas en X lugar, entonces, bien, hay que intervenir. Bien, pues estamos justamente en un momento en el que la sociabilidad fundamentalmente se ha visto alterada y se ha visto alterada por esas formas de mayor control social. Y se ha visto alterada, pues porque entre otras cosas la medida que se ha tomado para enfrentar la pandemia, pues tiene que ver fundamentalmente con eso mismo, que llaman el distanciamiento social. Pero el problema del distanciamiento social no es que uno no se encuentre con otro para fines de socialización. El problema del distanciamiento social, y por eso de ahí la afectación individual, pero también la afectación colectiva, está en que no podemos encontrarnos para poder sociabilizar, o sea, para poder jugar a sociedad, o sea, para poder lograr la pequeña o gran satisfacción que podamos alcanzar a través de la sociabilidad. ¿Y qué sería? Por un lado, la única vía de escape en términos psicológicos al proceso general de la socialización, pero de otro lado sería además la forma más importante a través de la cual el individuo se inserta socialmente. Entonces, no es cualquier cosa lo que en este momento se está viendo afectado. Seguramente muchos dirán, no, bueno, no pasa nada en el mundo actual cuando tenemos redes sociales. Y yo diría que eso es parcialmente cierto, porque si ese proceso de interacción a través de las redes sociales está intervenido, está controlado y monitoreado, pues no se trata de un juego libre de la sociabilidad como sí podría ocurrir en otras formas de encuentro. Bien, eso lo dejo ahí porque realmente es algo a lo que ustedes tendrán que darle vuelta y le sacarán mucho más provecho cuando hagan sus análisis. Bueno, avanzo un poco. Entonces lo importante es tener en cuenta eso, la sociabilidad no tiene una finalidad material, ¿cierto? Pero hay otro elemento central. Esa sociabilidad que busca simplemente la satisfacción, se apoya fundamentalmente en la personalidad del sujeto. Eso es algo que no podemos perder de vista y que en Simmel va a ser fundamental. Yo puedo jugar a sociabilidad únicamente a través de mis recursos personales, o sea, a través de mi personalidad, a través de las particularidades de mi forma de ser, yo ingreso al juego de la sociabilidad. Eso es importante señalarlo porque se necesita de un elemento singular para poder ingresar en la sociabilidad. Si yo fuera la copia de la copia de la copia, pues probablemente a nadie le interesaría hablar conmigo. Es porque quizá hay algunos aspectos, tampoco con eso estoy diciendo que sea un ser absolutamente singular, pero es porque tengo algunos aspectos, ¿cierto?, propios de mi personalidad que son muy singulares, lo que me hace diferente a otros justamente, lo que permite entonces que yo pueda ingresar al juego. Ese aspecto es central. Los autómatas, que es la sociedad que viene, ya estamos casi en ella, no podrán por ahora sociabilizar, porque no tienen esas condiciones de personalidad, porque no tienen esos aspectos singulares. ¿Podrán interactuar? Sí. ¿Podrán socializar? Sí, en términos de los fines de la socialización, sí, ejecutar tareas conjuntas, incluso mejor a como lo hacen los seres humanos, sea desde la perspectiva de un cyborg o una inteligencia artificial, lo harán, sí. Pero lo que no podrán hacer es sociabilizar.
porque no cuentan con los rasgos singulares de la personalidad fundamentales para sociabilizar, pero además, porque si lo hicieran, es probable que la sociedad entre en riesgo, ¿no? El momento en el que los autómatas sociabilicen necesariamente va a generar un cambio profundo en las formas de interacción hombre-máquina. Pero bueno, eso estamos hablando de un escenario distópico todavía, quizá nosotros no lo veamos. Bien, avancemos entonces un poco. Eh, entonces, esas cualidades personales son las que le permiten juntarse con otros, pero hay algo importante. Entonces, Simmel dice, uno ingresa a la sociabilidad con la personalidad, pero si usted acentúa demasiado su individualidad, su personalidad, va a ser rechazado de ese grupo. Si usted es alguien que a toda hora quiere protagonizar, que a toda hora quiere ser el que hace reír a la gente, que a toda hora quiere hablar solamente de usted, que solamente sus anécdotas son las que quiere que se cuenten, pues simplemente el juego mismo lo va a ir excluyendo. Las personas lo van a ir restringiendo ese lugar, porque además se va a volver aburrido, se va a volver aburridísimo cuando en un proceso de interacción social, de sociabilidad, todo se centra en una sola persona, pues el juego termina siendo muy aburrido, porque la gracia es que todos puedan jugar bajo las mismas condiciones y que todos puedan extraer el mismo plus de satisfacción. Entonces, se ingresa con la personalidad, pero también hay que restringir, ¿cierto? Que esa personalidad se convierta en el centro del encuentro. Bien, eso es fundamental. Eh, porque finalmente, sí, cuando estamos junto a otro o a otros, nosotros nos convertimos en un ser ególatra que solamente quiere hablar del mismo, pues sabemos qué va a ocurrir, ¿no? El otro simplemente se va a aburrir del monólogo. No se trata entonces en la sociabilidad de un monólogo y no se trata en la sociabilidad de una personalidad que se imponga como, sobre otras, como sí ocurriría en otros procesos de la psicología social que ya hemos observado y que tienen que ver con el lugar del líder y demás. Bien. Entonces, por eso Simmel dice que en el juego de la sociabilidad, como es un juego, ¿cierto? Y como todos los juegos tienen reglas, pues el juego de la sociabilidad tiene reglas. Y una de las reglas tiene que ver con lo que él llama el tacto. Y el tacto tiene que ver con una serie de formas consuetudinarias, o sea, de las formas cotidianas de interacción y de comportamiento que implican entonces tener tacto en esa relación. ¿Sí? Uno ingresa allí, uno juega allí, pero debe asumir las reglas y las reglas tienen que ver con el tacto y el tacto parten de la cultura, de las formas y costumbres de interacción de esos grupos sociales o comunidades. Sin esos recursos, alguien que no se comporte conforme es costumbre hacerlo dentro de un grupo social, pues también terminará siendo rechazado. Debe necesariamente asumir las reglas del tacto social. Bien. Y en esa medida, como aspectos de la personalidad también deben quedar allí restringidos, ¿qué es importante, dice Simmel? Que no vaya a haber un predominio del carácter de un sujeto, pero tampoco del estado de ánimo. O sea, cuando alguien llega a un grupo y su estado de ánimo, sea que está triste, eufórico, como quieran, termina pues convirtiéndose en el asunto central a tratar, tampoco va a funcionar en realidad, ¿no? Porque en el proceso de sociabilidad, como es un juego, ¿cierto? Es un ejercicio lúdico que busca placer, simple placer de estar juntos, pues esos elementos que tienen que ver con esos sentimientos y esos estados de ánimo realmente pueden romper efectivamente el juego de sociabilidad. Entonces, por eso es que Simmel va a hablar fundamentalmente de unos umbrales de la sociabilidad. Los umbrales tienen que ver justamente con esos elementos a los que nos hemos referido. Pero podrían organizarse entonces esos umbrales en dos extremos. Él va a hablar de un umbral inferior y de un umbral superior. ¿A qué se refiere con eso? Dice, bueno, el asunto es que, en principio, ese umbral superior tiene que ver con no tratar dentro del ejercicio de sociabilidad temas que tienen una finalidad objetiva. Por ejemplo, alguien pudo haber comenzado hablando de, no sé, una decisión del presidente. Bien, pero las conversaciones, ustedes saben, en la sociabilidad cambian y cambian muy rápido de un tema a otro. Pero resulta que eso se convirtió en una controversia. Y resulta que toda la conversación comenzó a girar en si usted está de acuerdo o no con el presidente y entonces eso comienza a generar unos conflictos en el grupo. No.
Eso rompe la sociabilidad. Ese es el límite superior. Simmel dice, como se trata de un juego, si la finalidad de la conversación es objetiva, es ver usted por quién votó, por qué votó, de qué religión es o por qué cree en Dios, pues eso finalmente va a romper la sociabilidad. En la sociabilidad, esos elementos de la vida fáctica objetiva no pueden ser tratados como la finalidad del encuentro. Puede hablarse de ellos de manera trivial, sí, y generalmente lo hacemos, hasta nos reímos de eso, no importa. El asunto es que si se convierten en el centro, en el núcleo de la conversación, eso va a romper el juego de la sociabilidad. Entonces tenemos esos dos umbrales. En el umbral superior, si la conversación llega hacia elementos objetivos, rompe el juego de la sociabilidad. Y en el umbral inferior, si la personalidad de los sujetos se impone o busca imponerse, pues efectivamente eso va a romper el juego de la sociabilidad. Entonces, los dos elementos deben ser tenidos en cuenta y no podemos un poco perder de vista esa dimensión a la hora de hacer un análisis sobre la sociabilidad. Pero lo interesante entonces, a pesar de que existen esos dos umbrales, es que en Simmel la sociabilidad se convierte en un elemento de mediación. Gracias a la sociabilidad, yo puedo acercarme en el umbral superior al proceso de socialización. O sea, la sociabilidad es el elemento de mediación que me permite atravesar un proceso de socialización y lograr la finalidad que se busque, o que me permite ir a la escuela, soportarla, ¿cierto? Y poder, qué sé yo, aprender lo que hay que aprender, o por lo menos pasar con éxito las pruebas que se me ponen, o cumplir con los trabajos, es que hay un elemento de mediación, la sociabilidad, que es fundamental para yo poder transitar ese camino. De lo contrario, se trataría de un proceso de socialización de máquinas, ¿no? Que solamente están orientadas por un fin. Eso por un lado. Pero el elemento de la mediación de la sociabilidad hacia el proceso de socialización, pues es ese que hemos mostrado, pero hacia el proceso del reconocimiento del papel del sujeto en el mundo social, también es un ejercicio de mediación. O sea, esa mediación me permite transitar hacia el objetivo de la socialización, ¿cierto? Hacia arriba, pero hacia abajo me permite reconocerme a mí mismo, porque el proceso de sociabilidad, como yo asumo unos roles, como yo pongo en juego mi personalidad, pues también me permite reconocerme dentro del grupo, o reconocer mi papel dentro del grupo. Entonces es un proceso que también permite reconocer al sujeto mismo y creo que ese es uno de los elementos fundamentales allí también. Bueno, entonces aquí lo importante es tener en cuenta que lo que se busca en el proceso de sociabilidad es que cada cual tenga tanta satisfacción como sea compatible con la satisfacción que buscan los otros, ¿cierto? Si yo busco solo mi satisfacción, se va a romper el juego. Si solo el otro busca su satisfacción aprovechándose de mí, pues también se va a romper. En realidad de lo que se trata es de que las personas que juegan a sociabilidad, pues logren extraer, ¿cierto? Algo de satisfacción para cada uno. Hay algo importante que resalta Simmel y que no podemos perder de vista acá. El juego de la sociabilidad, dice él, solo se puede dar dentro de la misma capa social. Si bien Simmel no introdujo en su análisis categorías eh, tan sólidas como la de clase social, por ejemplo, del marxismo, sí tuvo en cuenta que esa sociabilidad, para que fuera exitosa, solo se podía dar dentro de la misma capa social. O sea, y ustedes se han dado cuenta, también eso ha salido en los medios. Una de las razones por las cuales ha fallado el programa de Ser Pilo Paga tiene que ver con eso. Muchachos que van a las universidades de clase alta no logran adaptarse a la universidad fundamentalmente porque no pueden tener un proceso de sociabilidad que les permita esa adaptación. Fíjense la importancia de la sociabilidad. ¿Sí? Y tiene que ver fundamentalmente con eso, porque no son de la misma clase social y hay actividades que no comparten los unos con los otros, incluso tienen capitales culturales distintos, en fin, una cantidad de diferencias que se hacen incompatibles en el proceso de sociabilidad y que dificultan el proceso de socialización, la finalidad última, que sería aprender habilidades y competencias en la universidad. Se ha visto en otros contextos, hay un ejemplo de alguna manera célebre en términos pues, históricos que ocurre en Chile, por ejemplo, en la época de Allende. Saben que pues era un presidente con
una perspectiva socialista. Y cuando ingresa Allende al poder, busca que los niños de diferentes clases sociales asistan a las mismas escuelas y se encuentren en las mismas escuelas. Pues en realidad eso fracasó. Eso fue un fracaso, porque evidentemente, sobre todo las personas de clase alta no querían que sus niños se juntaran con los de clases medias y bajas. Y entonces eso comenzó a generar una serie de conflictividades. Eso muestra de todas maneras que la sociabilidad, para que sea exitosa, debe darse en la misma capa social. Uno, porque hay capitales culturales compartidos. Dos, porque es lo que permite que exista igualdad entre los sujetos, o sea, que cualquier diferencia en términos de jerarquías pueda ser suprimida. Y esa igualdad es lo que permite justamente que haya, como lo dice Simmel, una forma democrática ideal. Eso es lo que hay allí en el juego de la sociabilidad. Lo cual no quiere decir, evidentemente, que no hayan algunos que puedan tener liderazgos y demás, pero fundamentalmente que los sujetos que allí se encuentran son de una misma capa social. Por eso dice que entre socialmente iguales es posible entonces que se dé la democracia, ¿no? Y la sociabilidad sería entonces una escenificación de la democracia entre socialmente iguales. Por eso para Simmel la sociabilidad crea un mundo sociológico ideal, porque en ese mundo sociológico ideal se borran ciertas jerarquías, se borran ciertas diferencias, pero sobre todo ciertas formas de dominación que están muy presentes en el ejercicio de la socialización. Fíjense que es algo que sería muy difícil de resolver en los contextos escolares si se intentara crear un espacio de sociabilidad, por ejemplo, entre maestros y estudiantes, ¿cierto? Porque ahí hay unas diferencias en términos de sus estatus y roles sociales que van a dificultar que ese proceso se dé. También en la familia, como ya lo he mostrado al principio, ¿no? Padres y madres no van a ceder su autoridad para que niños y niñas tomen decisiones que ellos consideran únicamente pueden tomar los adultos. Entonces ahí tampoco se da. ¿Sí? Fíjense que entonces la sociabilidad requiere necesariamente, para crear ese mundo sociológico ideal, que se dé entre iguales fundamentalmente. Bien, entonces, fíjense, esa sociabilidad, ya lo hemos dicho, lo hemos repetido, pues es un juego y en esa medida es un artificio y en esa medida, pues lo que artificial es un mundo, esa forma de la sociabilidad. Un juego, ya lo dijimos, en donde todos son iguales, o se hace como si todos fueran iguales, no, no que lo sean, pero que al menos se finge que lo son, y en donde cada uno es tan importante como los demás. Entonces, dice Simmel, es como si se le hiciera honor a cada uno en particular. Por eso él dice que justamente eso resuelve el gran problema de la sociedad. ¿Qué grado de importancia tiene el sujeto para ese contexto? Bien, pues aquí eso lo resuelve porque todos serían igualmente importantes, todos tendrían la misma importancia en ese proceso. Y ya dijimos también que esa sociabilidad, a pesar de que es un juego, pero recuerden que, ojo, el juego acontece como si fuera real, ¿no? Como si fuera cierto. O sea, el juego es tan importante para el niño que es aquello que necesita de la mayor veracidad, digamos, de la mayor fidelidad y del mayor compromiso con la observancia de las reglas. Por eso es que un niño se pone tan bravo cuando le hacen trampa en el juego. El juego es muy importante, ¿no? Pero es un juego de todas formas, ¿no? Entonces, cuando ese juego, que es de todas formas un artificio, se convierte en una mentira y cuando finalmente se rompe, ya lo hemos dicho, umbral superior, cuando se impone la realidad fáctica, umbral inferior, cuando se impone la personalidad del sujeto. Bien, entonces ahí tenemos ese juego de la sociabilidad que se hace muy atractivo para el sujeto por varias razones. Entre otras, pues porque no hay una finalidad estipulada, porque alcanza una cierta satisfacción en términos del impulso de la sociabilidad, pero sobre todo porque en la sociabilidad
o más bien el proceso de sociabilidad está sujeto a la lógica del azar. Fíjense, o sea, nadie sabe lo que va a pasar en el juego, nadie sabe en qué va a terminar una conversación. Cuando yo ingreso a hablar con mis compañeros, con un grupo social al cual pertenezco, en fin, cuando estoy en cualquier proceso de sociabilidad, nadie sabe qué va a pasar. Nadie tiene ni idea de sobre en qué va a parar la conversación, nadie lo sabe. No, porque hay un alto grado de azar, porque además eso ocurre ahí, en ese escenario, como si fuera, que además no es, o sea, aquí estamos hablando de que es una obra de arte, de que es un juego de escenificación, de que cada uno es actor, pero no hay un libreto preestablecido. O sea que es más una improvisación, es más un performance, si se quiere, en donde cada uno asume un rol ahí y ahora, ahí en ese momento, ¿cierto? En ese espacio y nadie sabe qué va a pasar. O sea, hay un alto grado de azar y eso es lo más apasionante. Si no hubiera ese alto grado de azar, probablemente no sería tan divertida la sociabilidad. Pues si ya todos sabemos qué va a pasar, pues ¿para qué nos encontramos? Entonces justamente eso es lo que permite darle la condición lúdica al proceso de sociabilidad, que es la misma razón por la cual cualquier persona ingresa en un juego. Uno juega, creemos todos que jugamos para ganar. Bueno, pues está demostradísimo que no. Jugamos, en general uno tiene más posibilidades de perder que de ganar. Jugamos es fundamentalmente porque hay un alto nivel de azar y hay más posibilidades incluso de que pierda, ¿no? Entonces, en realidad es el azar lo que hace atractivo el juego y eso explica incluso la ludopatía, por ejemplo, ¿no? Que ellos que se van a los casinos, no solo a los casinos, pero por ejemplo a los casinos y pierden dinero, bueno, pues efectivamente están llevados más que nada por el azar mismo, ¿no? Lo que mueve su acción hacia el juego es el azar. Bien, eso es importante entonces tenerlo en cuenta. Eh, Finalmente, voy a resaltar pues algunos aspectos importantes ya para darles a ustedes la palabra, ¿no? Si me va a poner ejemplos, habla del juego de la coquetería, muestra que en el juego de la coquetería se trata justamente de un como sí, no es un como sí del erotismo, pero en realidad no es un erotismo que tenga una realización práctica, por eso está simplemente en el juego de la coquetería. La sociabilidad permite entonces entretenerse conversando, el contenido de la conversación no debe adquirir un peso propio relacionado, ya lo dijimos, con la realidad fáctica. Se cambia de tema fácilmente. De hecho, si una conversación se vuelve monotemática, se vuelve aburrida. No, en la sociabilidad los temas fluctúan, cambian rápidamente. Y tampoco se trata de lograr encontrar la verdad o la facticidad de aquello que se conversa. Puede ser algo totalmente ficticio incluso. Se busca evitar de todas maneras las polémicas serias, ya dijimos, eso daña el juego necesariamente. Y es importante pues que la conversación sea fascinante, digamos, es lo que hace justamente que en el juego también de la coquetería, en el juego de la conquista, pues aquellos que son buenos conversadores logren generalmente pues interesar al otro en ellos, ¿no? Pues porque justamente hay una cierta lúdica de la conversación, hay una conversación amena, sin finalidad, no es monotemática, se cambia fácilmente de tema, no hay tampoco una personalidad que busque imponerse sobre la otra. Bien, eso es fundamental entonces para ese proceso de sociabilidad, que está además acompañada por anécdotas, por chistes, por historias, todo eso hace parte entonces del juego de la sociabilidad. Y es importante por eso que allí dice Simmel, el donante, o sea, aquel que dona parte de su personalidad para ingresar en la interacción, se haga invisible, porque en el momento en el que se impone, ya saben qué pasa, ya lo hemos dicho pues varias veces. Entonces, ni lo subjetivo ni lo objetivo pueden predominar allí, fíjense, ni el umbral superior ni el umbral inferior para que realmente el juego tenga éxito y el juego logre darse de la mejor forma. Ya vimos esa dimensión democrática, es algo que se da entre iguales y Simmel va a resaltar también lo que llama la dimensión ética. Y pues la dimensión ética tiene que ver fundamentalmente con que hay una libertad de adecuación del sujeto y de acción, con que hay un menor condicionamiento, con que hay una libertad de vinculación, cada uno se encuentra con el otro porque le da la gana y no porque lo obligan, y que puede de alguna manera tomar decisiones sobre cuándo salir del juego, sobre cuándo retirarse,
sobre cuándo intervenir sin que esté necesariamente condicionado a hablar o a conversar de X o de Y forma. Obviamente sí, lo hemos dicho, respetando unos códigos que llama así el tacto en la conversación, efectivamente. Para finalizar, y esto me parece importante no perderlo de vista, porque en todo esto que hemos hecho, en donde Simmel exalta el carácter de la sociabilidad, en donde dice que es muy importante, que es el centro del proceso de socialización, de todas formas él dice que hay que tener cuidado porque tampoco la socialización puede ser, digamos, puede borrarse y convertirse en pura sociabilidad, ¿no? Porque entonces perderíamos la posibilidad de lograr ciertos fines sociales que son fundamentales para el desarrollo social mismo. Entonces él va a decir que de todas formas hay unos riesgos que no deben perderse de vista. El primero es que ya se ha resaltado la sociabilidad es de todas maneras o tiene un carácter superficial, ¿no? El segundo es que la sociabilidad puede terminar convirtiéndose en una caricatura. O sea, cuando yo simplemente me dedico en la vida a la sociabilidad por la sociabilidad y nada más, pues eso se convierte simplemente en una caricatura, ¿no? Entonces, tampoco se trataría, pues, de, digamos, está bien que ocurra en ciertos momentos, pero no está bien que solo esa sea la forma de interacción, ¿no? La sociabilidad es caricatura, siempre lo es, y la caricatura es importante porque permite también desacralizar cosas, ridiculizarlas, hacer controversia de ellas, criticarlas, bien, pero si solamente se quedan en eso, pues entonces eso tampoco va a generar efectos de cambio a nivel social, ¿no? Entonces, eso no podemos perderlos de vista. Y por eso él va a decir, si la sociabilidad corta todos los hilos que la relacionan con la realidad de la vida, por más que sea un juego divertido y lo que quieran, se convierte en una forma vacía, dice él, en un esquematismo sin vida. Sí, o sea, la sociabilidad por la sociabilidad no tiene sentido. No tiene sentido en términos del avance y el desarrollo social. Se convierte en un juego vacío. Yo diría que ese es también uno de los riesgos de las sociedades actuales, que sobre todo se hace evidente en las formas de interacción a través de las redes sociales, en donde en ocasiones se convierten en unas formas de sociabilidad por la sociabilidad, totalmente desconectadas de la realidad de la vida. Porque cuando Simmel habla de los umbrales, no quiere decir que haya una desconexión, ¿no? Es con la personalidad que se ingresa al mundo de la sociabilidad, pero es también con los temas de la realidad fáctica que se ingresa en la conversación, ¿no? Que eso no se convierta en el centro y en el objetivo, está bien, pero no hay una desconexión de la realidad de la vida. Eh, Porque si hubiese esa desconexión, pues finalmente ya la sociabilidad no sería un proceso de mediación. Lo que importa en Simmel es que es un proceso de mediación. ¿Mediación para qué? Pues justamente para insertarse a la vida social. Entonces, si hay esa desconexión, hay un riesgo, porque se convierte en un esquematismo vacío, dice Simmel. Y por eso puede llevar, dice Simmel, a que las personas se quejen de la superficialidad de las relaciones sociales. Eso lo vemos hoy. Hay personas que se quejan de la superficialidad que tienen ciertas formas de interacción, sobre todo mediadas por las tecnologías y sobre todo en las redes sociales. Por eso mismo que estamos diciendo, ¿no? Porque se pierde ese vínculo con la realidad. Eh, Eso, digamos, de un lado. Sobre todo ocurre, dice Simmel, cuando las personas se retiran, desvían la mirada de la realidad porque quizá es amenazadora, porque quizá es hostil, porque quizá mmm, genera displacer, ¿no? Podría decirse que en nuestra sociedad eso es evidente, ¿no? Situaciones de conflicto armado, de violencia, de inseguridad, de desigualdad, de pobreza, y en fin, toda la situación compleja que tenemos hace que en ocasiones que queramos abstraernos de esa realidad y buscamos abstraernos de esa realidad ingresando en esas formas de sociabilidad totalmente desvinculadas de la vida fáctica y entonces eso hace que se convierta en una forma artificial que, bueno, más que artificial, en una forma vacía, como la llama Simmel, que en realidad aporta muy poco al proceso de interacción social y al proceso de desarrollo social. Entonces, eso es clave que no lo perdamos de vista. Bien, ese es el recorrido pues general, ustedes tienen su texto, ustedes tendrán también sus preguntas y sus interpretaciones y me gustaría también escucharles, sobre todo si pueden ir haciendo ya, creo que es lo
que yo más quisiera, que ustedes puedan ir haciendo ya algunos enlaces, algunas interpretaciones con los fenómenos que vienen trabajando, porque me interesa mucho que, por ejemplo, esta categoría la puedan observar en lo que está ocurriendo ahora mismo. Creo que es una de las claves para entender los efectos que está teniendo la pandemia y el aislamiento, que es pues el objeto de nuestro análisis. Entonces les doy la palabra, si tienen preguntas, si tienen intervenciones o aportes que hacer.